Hola, Hola, profe. ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Está saliendo una conversación a la... está haciendo una transcripción. ¿En serio? Sí, y yo no lo he programado. Qué raro. Yo no veo Y nada al sale todo en menos. inglés. No me sale. Y a mí me sale todo en inglés, muy extraño. Todo lo que usted dice, como que me lo trata de inglés, dice. Hay que hablar en inglés quizás para que salga bien. Ah. Claro, para que salga... Bueno, no sé qué será esto. Voy a ver qué fue lo que ocurrió. Ahí lo cerré, porque me desconcierta ya. Ahora sí, bueno, harto tiempo sin verlo. ¿Cómo estuvieron? ¿Pudieron descansar durante el receso? ¿Cómo estuvo el receso? Bien, profe. ¿Sí? ¿Pudieron descansar? Sí, o sea, yo tenía planeado que eso me pasa bastante, que hoy sí, la semana de receso, voy a avanzar en todo y al final terminé haciendo nada. Suele suceder, suele suceder. Pero está bien para que descansen algo. Sí, esto Ya. último que queda de semestre, Sí, de semestre y bueno, y muchos de ustedes probablemente ya están por de egresar carrera, también. o sea, de Sí, pregrado. de pregrado. Creo que sí, sí, creo que no cometa una falta. Es a que certificamos 5 años la carrera, para que sepan, ya va a salir oficialmente el aviso, pero nos avisaron, nos entregaron ya el Eh, decreto. Así que aumentamos un año de acreditación, lo que es bueno, y eso también tiene que ver porque sé que algunos de ustedes participaron también de esa reunión. Entonces ahí los felicito también por su participación, así que estamos saliendo adelante con lo que es la certificación de la carrera y esperemos que lo que es la acreditación institucional también avance bien. Ya, y después de esa muy buena noticia, porque es una muy buena noticia para ustedes como egresados de una carrera que se encuentra certificada y acreditada por 5 años, y bueno, también para nosotros que somos parte de la institución, hoy día vamos a estudiar, o vamos a empezar el estudio, de hecho, de un texto que ustedes yo les había encargado hace tiempo que lo revisaran, no sé si lo han revisado, ojalá que sí, que es un texto de Albert Kalse-Miklia que habla sobre eficiencia y derecho. Nosotros hemos conversado bastante sobre estos conceptos durante todo lo que hemos hablado en general en análisis económico del derecho, cuando hablábamos del óptimo de Pareto, el texto también habla del óptimo de Pareto y nos da como otras líneas distintas o de qué forma nosotros podemos ver aplicado el óptimo de Pareto a otros aspectos que exceden a este ejemplo concreto que nosotros revisábamos. Y también hace ciertas críticas hacia el análisis económico del derecho o más bien hacia cómo nosotros aplicamos lo que se llama la teoría económica del bienestar en la realidad desde el bienestar social, justicia y todo lo que nosotros hemos hecho, algunas críticas hasta esta parte dentro de la cátedra. Y no sé si tienen desde ya alguna duda, ¿leyeron el texto? ¿Lo pudieron revisar en algún momento? sí, más que nada el inicio, pero sí. Ya, al inicio. Y dentro de lo que vio en el inicio, ¿no? ¿Qué le llamó la atención a algo? Estoy abriendo el documento con las anotaciones que hice. Ya. No es un texto tan completo como otro, perdón, tan complejo como otros textos que hemos leído. Encuentro que es bastante más factible que podamos entenderlo dentro de lo que nosotros ya conocemos, lo que hemos revisado y dentro de las bases que ya tenemos, no se vuelve tan difícil como otros textos que hemos revisado. Pero bueno, en principio, este autor hace una crítica desde cómo nosotros entendemos este concepto de la eficiencia, cómo esto se aplica al derecho y cómo nosotros distinguimos entre esta teoría económica del bienestar y estas doctrinas de la economía del libre mercado, porque hace como una conexión sobre, porque nosotros ya, ustedes entienden desde ya lo que nosotros hemos revisado hasta acá y lo que hemos vivido, lo sabemos, que nosotros vivimos en un sistema, sobre todo en Chile, pero no exclusivamente en Chile, que es un sistema de libre mercado. Y este sistema de libre mercado, es decir, cómo operan, cómo nosotros hacemos las normas, cómo funciona la regulación del Estado, cómo participa el Estado en el sector privado, cómo actúa el sector privado, cómo lo regulamos o cómo lo desregulamos, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con esta idea principal que nosotros tenemos de esta idea del libre mercado, que sería como la mejor opción dentro de lo que nosotros hemos revisado. Este autor hace este análisis y empieza a trabajar desde esta distinción entre lo que es la teoría económica del bienestar y las doctrinas de la economía del libre mercado y hace algunas críticas respecto a ello. No sé si revisaron el texto o si lo van a revisar, pero si lo revisaron, quizá algunas cosas les tendría que llamar la atención, sobre todo cuando empieza a hablar de la teoría económica del bienestar y habla de Adam Smith. Nosotros hemos conversado de Adam Smith y ustedes lo han leído también en otros textos y probablemente se lo han mencionado,
¿quién es Adam Smith? ¿Por qué es relevante o por qué nosotros lo mencionamos sin decir como que es lo máximo, ¿no? Pero para saber quién es Adam Smith. O quién era, porque ya hace mucho tiempo que está fallecido. ¿Quién era Adam Smith? Un economista muy importante. Sí, pero él es muy, muy importante porque él empieza desde, él es el primero en decirnos, y de hecho desde él viene este concepto de la mano invisible, que nosotros tanto criticamos, conversamos, incluso ahora en todo nuestro proceso actual de modificación a la Constitución, se habla no se habla precisamente de Adam Smith, pero de él proviene esta idea de que el mercado se autorregula, de que para que tengamos resultados eficientes tenemos que dejar todo como en disposición del libre mercado y que el mercado asimismo se regula en cuanto tenemos agentes más eficientes que van eliminando estos competidores más ineficientes. Ese es Adam Smith, y por eso es que es tan importante, porque es la base de todo lo que después se fue construyendo en esta idea de la teoría económica del bienestar y la teoría, porque él, bueno, dentro de las cosas que dice, o para que ustedes lo entiendan, y por eso es tan importante Adam Smith, ¿no? Él nos dice que en un mercado competitivo, porque eso es lo que él nos dice y desde ahí nace todo lo que nosotros trabajamos en economía y también cómo la economía después nosotros la volvemos política, que también habla de esto el texto. Él nos dice que en un mercado competitivo los individuos racionales y egoístas, porque ese es un punto importante dentro de lo que analizaba Adam Smith cuando nos hablaba de la teoría económica del bienestar o cuando analizaba la realidad, porque nos decía que nosotros, como en este mercado competitivo, todos nosotros somos individuales racionales y egoístas, que nosotros perseguimos nuestro propio interés. Esa es nuestra finalidad, según lo que analizaban Adam Smith. Y decía, si tienen conciencia de ello, guiados por la mano invisible, que yo les mencionaba hace un rato, un resultado ni previsto ni querido es un mayor beneficio social. Entonces, Adam Smith nos decía, todas las personas en el mundo, ¿no? Todos actuamos siempre pensando racionalmente y egoístamente, exclusivamente en nuestro beneficio personal. Y dice algo, y esto es lo que él llama la mano invisible, como viéndolo desde el punto de vista de cada individuo. Esta especie de mano invisible, en cómo nosotros corremos por nuestro propio resultado individual y por nuestro propio beneficio individual, jamás pensando en el colectivo, igual eventualmente hacia el final va a tener una consecuencia no esperada, que es el beneficio social. Entonces, por esa manera, nosotros en esta teoría del libre mercado y lo que planteaba Adam Smith es que nosotros persiguiendo nuestros propios intereses sin pensar en el colectivo, pensando de forma individual, sin quererlo ni esperarlo, nosotros tenemos un bienestar social no esperado. O sea, igual se obtiene el bienestar social incluso cuando actuamos de esa manera. Adam Smith dice esto pensando que todos los seres humanos actuamos siempre egoístamente y que siempre nuestras decisiones son racionales. ¿Branco quiere decir algo? Perdón, profe, lo levanté por error la mano. Es importante que nos quede claro esta noción que yo les indico y es como la base dentro de lo que se trabaja con Adam Smith. Adam Smith es también muy utilizado por quienes se llaman hoy día con más bien liberales o los que proponen una propuesta más liberal o quieren mantener o agudizar el modelo en que nosotros nos encontramos, hablan mucho de Adam Smith y dentro de este autor, no precisamente hablando de ese ejemplo, pero sí hablando en general, dice de que es como una exageración a veces llevar algunos de los argumentos de Adam Smith. Dice que incluso ni Adam Smith podría defender como las posturas extremas que tienen esas personas que hoy en día lo citan, ¿eh? Porque él solamente lo que hacía era analizar la realidad y él consideraba que todos los seres humanos actuábamos egoístamente y que todo nuestro interés siempre iba a estar movido por nuestro propio interés, ¿no? Y que eventualmente esto podía tener una consecuencia como no esperada, que era el bienestar social. O sea, él no creía, o de lo que él estudiaba o veía en la realidad, él no veía que nosotros realmente actuáramos de forma colectiva o buscando un interés colectivo, que nuestro interés siempre es más bien de carácter individual. Por eso es que es importante esta idea que establece o la base sobre la cual nosotros trabajamos, porque él es la base sobre la que nosotros sostenemos todo lo otro que viene, ¿no? Como nosotros vamos avanzando sobre los modelos. Entonces, así como va trabajando este texto y lo va enseñando quién es Adam Smith y cómo se habla de esta idea de cómo se produce este bienestar social. No sé si ustedes coinciden en esta idea de Adam Smith, que es como la base, ¿no? De que todos nosotros actuamos movidos por nuestros intereses individuales, que no pensamos de forma colectiva, pero que claro, que independiente de que nos movemos por nuestros intereses individuales, eventualmente podría tener una consecuencia
el bienestar social, ¿ustedes creen que es real esta postura o esto que analizaba Adam Smith en su momento? Sí, yo creo que sí. Porque si bien vivimos en comunidad, o sea, la parte específica de que actuamos por intereses individuales, si bien vivimos en comunidad, igual considero que los humanos somos seres individualistas. O sea, nadie hace o toma todas sus decisiones en base al bien de la comunidad. Pero no sé, o sea, no, tampoco sé si es como tan una regla absoluta, pero en parte creo que sí podría Sí, tener que en sentido. parte sí. Sí, sí, no, y yo diría también, estoy de acuerdo, probablemente también tiene que ver consecuencia con el mismo sistema en el que vivimos. O sea, una de las consecuencias de lo que ha Sí, ocurrido, incluso lo que hemos analizado dentro del proceso constituyente, es que sí son movilizaciones colectivas, pero la gente sí está pensando en su bienestar propio individual y en su propiedad. Está como sí. siempre latente. Entonces sí, pareciera ser cierto, pero también se deriva un poco del sistema en el que vivimos, porque si nosotros lo analizamos desde el punto de vista, y eso tiene que ver con los textos que estudiábamos antes, por ejemplo, a Pareto, que creía que nosotros teníamos como una especie de marco jurídico propio, natural, un derecho anterior al derecho, por ejemplo, de los pueblos originarios, donde sí existía, y todos nosotros derivamos de pueblos originarios, donde en un principio sí existía la propiedad colectiva y sí existía el interés colectivo, que era algo que Adam Smith en su momento tampoco podría haber analizado a profundidad como nosotros podemos hacerlo ahora, ¿no? Entonces también sí es cierto, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué nos encontramos como en esta situación actual? Creo yo, las opiniones igual son distintas. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor analizando a Adam Smith? Dice que Adam Smith sirve no para describir la realidad, sino que nos sirve desde el punto de vista del derecho para crear ciertos modelos que nos van a servir para interpretar la realidad social. De esa manera, esta base nos podría servir como para poder entender o poder aplicar o ver algún caso efectivo esta teoría económica del bienestar o cómo se deriva o cómo nosotros tenemos que construir las normas. Esa sería la utilidad. Más que decir que es una descripción de la realidad, nos serviría para resolver o para poder plantear algunos problemas. Eso es lo que dice este autor, analizando de forma muy general esta idea que establece Adam Smith. De esta manera, dice el autor, que esta teoría económica del bienestar, ocupándola de esta manera, nos ha servido para demostrar que en determinadas condiciones es cierto, que es lo que nosotros conversábamos hace un rato con Branco, ¿no? Específicamente en algunos casos sí es cierto, dice, y la teoría económica del bienestar puede ser útil a los juristas en esta idea de la construcción de modelos, que era algo que nosotros revisábamos cuando pensábamos en el análisis económico del derecho o de cuál es la utilidad del análisis económico del derecho. ¿Por qué? Porque nos servirán estos modelos, la construcción de modelos para construir la realidad, que es lo que nosotros hemos estudiado hasta este punto. Los modelos que utiliza la teoría económica son siempre muy sencillos y hacen abstracción de muchos aspectos de la realidad, como por ejemplo el ejemplo que nosotros revisamos del óptimo de Pareto, es decir, en la teoría económica, desde el punto de vista que nosotros estamos revisando recién, para nosotros poder entenderla, los ejemplos que buscan los economistas o la teoría económica, siempre va a buscar ejemplos simples para nosotros poder entender la aplicación de este sistema. En eso, el autor, después más adelante, hace como algunas críticas también a ello, porque dice que si bien es efectivo y nosotros podemos comprobar que la teoría económica del bienestar, o los supuestos que nosotros ocupamos de la teoría económica del bienestar, son efectivos, dice que son efectivos dados por ciertas condiciones y que las condiciones son muy acotadas. Entonces, que eso nos sirva también para poder interpretar la realidad, pero entendiendo que siempre es muy limitado los ejemplos que nosotros ocupamos, como por el ejemplo que nosotros hemos revisado hasta ahora, que es el óptimo de Pareto. ¿Se recuerdan de ese ejemplo del óptimo de Pareto que nosotros revisamos ya dentro de las primeras clases de análisis económico del derecho? ¿De qué se trataba el óptimo de Pareto? El óptimo de Pareto buscaba encontrar una forma de distribución eficiente de los recursos ¿Sí? y señalaba que iban a estar distribuidos de forma eficiente cuando no... ¿Cómo era? Cuando no quedaba más recursos que distribuir y si se quitaba algún recurso a una persona, ya se perdía ese óptimo. Hoy no me acuerdo. Esa Sí. era como medio Entonces, enredado de explicar, No pero se sí. podía mejorar la situación de una persona sin empeorar la de otra, y tenía que ser en una Exacto. la de otra. repartición inicial de todos los bienes.
la repartición inicial de todos los bienes para que nosotros hablemos de un óptimo de Pareto, ¿no? Y el óptimo de Pareto por eso tampoco hablaba desde un punto de vista de la distribución o de la justicia distributiva, en el aspecto que no importaba que todos tuviéramos algo, sino que la distribución inicial se hubiese dado a todas las personas. Incluso si yo se lo he dado solo a una persona, yo les ponía el ejemplo de los que estuviéramos acá presentes, se podía afectar si yo le quito a esa persona para entregarle a otra. Esa sería la única manera en que yo podría afectar y ya no estaríamos ante una situación óptima de Pareto. Este texto, más adelante, también nos ayuda a entender un poquito más esta idea del óptimo de Pareto y cómo nosotros lo vamos aplicando a ejemplos un poquito más amplios que el ejemplo concreto que nosotros hemos estudiado en clase, y fundamentalmente se refiere, siempre no relacionado en términos de justicia del óptimo de Pareto, sino que no la distribución se haga de todos los bienes y nunca nos encontremos ante bienes infrautilizados o que se estén perdiendo. Ese es el punto inicial para nosotros encontrar una situación óptima. Y ahí damos unos ejemplos del texto más adelante para poder entenderlo un poquito más. Eso es el óptimo de Pareto y eso es lo que nosotros hemos revisado hasta este punto. Entonces ahí es donde nosotros encontramos estas ideas y luego empieza el texto a hablar de, ya pasando de Adam Smith, que fue la base para nosotros poder continuar como en la creación de todo el modelo en el que nosotros vivimos, hablamos de las doctrinas de la economía de libre mercado. Y aquí les pregunto, porque ustedes no tienen libre competencia, pero sí lo han revisado. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de las doctrinas de libre competencia o de libre mercado, etcétera? ¿O lo han escuchado alguna vez que hablen? Que el mercado se regule a sí mismo en el fondo. Claro, eso es como la base de la discusión, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Por ejemplo, ya en Chile, ¿cómo se aplica? Habiendo varios oferentes, evitando los monopolios. Evitando los monopolios, viendo a varios oferentes, o sea, económicamente, ¿no? Con el modelo económico, que hay varios oferentes. ¿Protegiendo la propiedad privada igual? Protegiendo, uno de los pilares fundamentales del libre mercado es la férrea protección de la propiedad privada. Sí, la protección de la propiedad privada es esencial. Y después lo vamos a ver más adelante, porque este texto analiza desde el punto de vista finalmente de la doctrina liberal, ¿no? que es la base de todo lo que nosotros estamos estudiando ahora o de nuestro sistema actual. Y lo hace desde el punto de vista incluso, más adelante el texto lo hace, y no sé si lo habrán visto porque es interesante, porque habla desde el punto de vista de Locke, creo que era quien decía que el Estado, nosotros todas las personas tenemos una serie de derechos que son naturales a la persona y que nosotros lo tenemos incluso en el estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza, por ejemplo, la libertad, derecho a la vida, etcétera, y que la única razón por la cual nosotros nos configuramos como Estado y la única razón por la que respetamos la idea de gobierno y Estado es porque se consagran estos derechos de la naturaleza a través de un sistema jurídico impuesto por el Estado, gobierno, etcétera. Estoy hablando de todas las ramas, ¿no? Legislativo, judicial y ejecutivo. Por eso nosotros escogemos configurarnos en este contrato social que es el Estado. ¿Por qué es importante lo que digo? Porque incluso desde el punto de vista de un liberal, si el Estado no funciona, es decir, el Estado no cumple en entregarme este marco legislativo o reconocerme estos derechos de la naturaleza, incluido el derecho de propiedad, como lo que decía Juan Alfaro, existe, incluso desde el punto de vista de los liberales, el derecho a rebelarse contra ese Estado. ¿Lo vieron o lo revisaron? O incluso puede que lo hayan revisado también cuando estudiaron quizá con Damián o con Hans Mundaka dentro de los primeros años. Incluso desde el punto de vista de lo que es los liberales económicos, liberales dentro de lo que estamos estudiando ahora, existe también el derecho a rebelarse. ¿Lo leyeron o lo vieron o lo han escuchado alguna vez? Sí, lo he escuchado. ¿Lo habían visto? Me acuerdo cuando, hubo como un símil al estallido social en Chile, pero en Estados Unidos, obviamente por los motivos de brutalidad policial contra la comunidad afroamericana. Me parece que incluso estaba como, por así decirlo, no sé si consagrado así expresamente en la Constitución de Estados Unidos, que el mismo, por así decirlo, que los mismos habitantes del país forman el Estado, el país mismo, pero cuando ellos consideran que no funciona de la forma que debería, ellos mismos también tienen el derecho a intentar arreglarlo de esta forma, como rebelándose. Como rebelándose contra el Estado. Es llamativo porque dentro de los discursos que uno ve, porque todo lo que nosotros estamos revisando que es netamente económico y nosotros viéndolo desde el punto de vista del derecho, no la construcción de normas, cómo esto tiene aplicaciones importantes en la realidad y aplicaciones que
salen de lo económico, salen del derecho, y ya hablamos incluso de legitimidad de los estados, incluso del valor del contrato social. Por eso es que es tan importante a veces que conozcamos lo que dicen estos autores, para que después nosotros, cuando tomemos decisiones o veamos lo que va sucediendo en la realidad, lo analicemos desde el punto de vista también de esto, ¿no? Y vayamos viendo cómo ciertas cosas que nosotros estamos discutiendo acá teóricamente tienen una aplicación absoluta en la realidad, como esto. Por ejemplo, que una de las críticas que se ha dado mucho dentro de lo que fueron los movimientos sociales, el estallido social, ha sido el daño a la propiedad privada, las movilizaciones que se dieron por las calles. Incluso desde el punto de vista de un liberal, absolutamente liberal, también se da esta posibilidad de rebelarse contra un Estado que no consagra, no reconoce, no me reconoce a mí, no reconoce mis derechos. Lo estoy viendo desde un punto de vista individual, no estoy pensando en el colectivo, estoy pensando exclusivamente en mis intereses. Entonces ahí ustedes vean cómo se va dando o cómo se justifica, porque se da mucha crítica, incluso desde el punto de vista doctrinario. Peña siempre sale con unas declaraciones como en el diario, haciendo crítica a los movimientos sociales, parece que olvida como esta parte importante de los mismos liberales que también dicen que carece de validez el Estado cuando éste no reconoce o falla en reconocerme estos derechos fundamentales que yo ya tengo en la naturaleza. Y esto desde el punto de vista de un liberal, ¿no? Ni siquiera lo estamos viendo desde un punto de vista de alguien que piense como más bien colectivamente y no desde el individuo. Entonces, esto es interesante porque lo dice también el texto más adelante. Y es ahí cuando me habla de estas doctrinas de la economía del libre mercado que yo les preguntaba hace un rato, libre mercado en el cual nosotros vivimos actualmente, y lo define, dice, entendemos esto por todas aquellas que utilizan los teoremas fundamentales de la economía del bienestar para justificar la deseabilidad de la economía en el libre mercado. Esa sería como una idea general de entendemos por doctrinas de economía del libre mercado. En muchas ocasiones se ofrecen interpretaciones de estas tesis de la teoría económica del bienestar, dado el lugar consecuencia de la identificación de la teoría económica con la defensa a ultranza de las leyes de mercado y el neoconservadurismo. Este autor hace una crítica a esto, que desde un principio yo les indicaba, dice que todas estas nociones que se están dando como actualmente, que buscan estos argumentos dentro de Adam Smith, de defender estas leyes de mercado y el neoconservadurismo, que en Latinoamérica y bueno, y en el mundo nosotros lo podemos ver incluso con la llegada de candidatos sumamente conservadores, que serían conservadores que a la vez son absolutamente, supuestamente liberales, ¿no? Este autor hace una crítica, y esta crítica ni siquiera es de ahora mismo, de unos años atrás, sobre esta idea, diciendo que incluso ni Adam Smith ni ninguno de los autores que generaron esta idea de la teoría económica del bienestar estarían de acuerdo con estas teorías, porque sería como demasiado llevar un argumento que no tiene que ver con lo que observaron estos autores. Cuando lean el texto les va a quedar quizá un poquito más claro esta idea. Y es ahí como uno va avanzando en el texto y se empiezan a hablar dentro de esta teoría o las doctrinas de la economía del libre mercado, me habla de lo que es el hombre económico, y bueno, si nosotros lo queremos como modernizar un poco en cuanto a concepto, podríamos hablar de la persona económica. Y en esta idea volvemos a Adam Smith, quien me dice que sostiene esta concepción que yo les mencionaba hace un rato, de la persona económica, el hombre económico, como un hombre racional, individualista y egoísta, donde existe esta mano invisible que rige la economía, y esta sería la ley natural de la economía, según la cual los individuos que persiguen su propio interés en un mercado competitivo producen un resultado no intencionado o imprevisto, que es el bienestar social. Es de ahí donde se deriva esta idea del hombre económico, la persona económica, y cómo nosotros derivamos esta idea en la creación de normas y en el sistema en el que nosotros actualmente vivimos. Nosotros ya conversamos sobre esta idea de cómo nosotros actuamos, que a veces pareciera que actuamos de forma individual y egoísta, y pareciera que más bien estuviéramos movidos más que por un bienestar colectivo, por un bienestar propio e individual. Incluso, y esto no sé si se los dije, creo que no se los dije, se lo dije a otro curso, incluso hubo una crítica que se dio a, no sé si ustedes vieron, no sé qué tan atentos estarán al proceso constituyente, lo han estado mirando, lo han revisado en qué está el proceso constituyente chileno. Por encima en Twitter. ¿Pero saben qué está actualmente, qué etapa? Sé que terminaron el reglamento mismo. Uh-huh. Y ahora van a pasar no a la redacción del cuerpo, por así decirlo. Del cuerpo, y formaron unas comisiones, ya empezaron a trabajar claro, en la Constitución. comisiones. Ya, muy bien, sí.
Y antes de empezar a trabajar, ya efectivamente en estas comisiones, donde están escuchando aspectos, etcétera, y eventualmente van a empezar a escribir, ellos hicieron una serie de discursos de inicio del debate, y hablaron todas las y los constituyentes, tuvieron como unos 5 días en eso, solamente los discursos de las y los constituyentes. Algo preocupante de los discursos de las y los constituyentes, que no creo que lo hayan escuchado todos, porque yo tampoco lo escuché todo, yo escuché algunos, es que siempre venían, la y el constituyente hablaban desde el yo, no hablaban desde el nosotros, los movimientos. Entonces eso finalmente viene a confirmar lo que me decía Adam Smith, en cuanto a que nosotros actuamos individualmente, e incluso nuestros representantes, y representantes tan importantes como las y los constituyentes, no hablan desde el colectivo, sino que hablan desde el yo. Y eso es preocupante en cuanto al trabajo que están realizando, y más que eso, porque nos revela, nuevamente se confirma esta idea de que nosotros actuamos egoístamente, que actuamos individualmente, en cuanto ya yo no hablo desde el nosotros, no hablo desde Chile, no hablo desde el pueblo, que también ha sido como una noción que se ocupa constantemente, sino que hablo desde yo, Karen Díaz Campos, o desde, no sé, Priscila, o Marcela, o Sebastián, o Juan, o Branco, es decir, desde el yo, no hablo desde el nosotros, incluso cuando estoy hablando de representar al colectivo en una instancia tan importante como el proceso constituyente. Entonces, se viene como a definir o a mostrarnos que incluso en este tipo de instancias todavía seguimos pensando como individuos, seguimos pensando en nuestro interés particular, seguimos pensando en nuestra relevancia individual. Y ahí viene a confirmar un poquito lo que decía Adam Smith cuando analizaba, o buscaba analizar cómo nos comportábamos. ¿Cuál es esta virtud de esta definición que yo les decía que Adam Smith trabajó sobre esta concepción de la persona económica? Se inicia toda una generación de una normativa, una ordenación institucional justa, derivada de esta primera, o de estas primeras bases de lo que uno entiende de la persona económica. La fe en una mano invisible que rige la economía y conduce a la eficiencia mediante las leyes de mercado, dice este autor, no Adam Smith, sino el que hace esta crítica en este texto, ha dejado de ser una fe irracional y ha sido formalizado con potentes instrumentos de análisis. Es decir, esta fe que nosotros teníamos de, primero, entender esta base de que todas las personas somos egoístas, que todas las personas actuamos racionalmente, que las leyes de mercado resultan eficientes en cuanto a la competencia que se da entre los distintos agentes y que finalmente se produce esta consecuencia como no esperada ni querida, que es la eficiencia social, el bienestar social, ya no está tan confirmado como años atrás podría haberse creído. Y esta idea, lo que todavía existe como un primer valor dentro de todo esto que nosotros estudiamos en la teoría económica, es que el individualismo es el primer valor sustancial. Eso es lo que nosotros, eso sí podemos confirmarlo hasta ahora, y dentro de lo que nosotros hemos revisado, sí, vamos viendo cómo el individualismo, el yo y no el colectivo, pareciera ser más importante. Incluso en las manifestaciones sociales, una de las críticas, me acuerdo que se dio en el 2019, cuando empezaron las movilizaciones, era precisamente, bueno, toda esta gente que está saliendo a manifestarse, ¿cuál es su interés? ¿Por qué? ¿Cuál es su queja? Y aquí les pregunto, ¿por qué ustedes creen que la gente se salió a manifestar en el 2019? ¿Fue por el metro no hay en todo Chile? ¿Por qué salieron toda la gente a la calle a manifestar? Quizá muchos de ustedes se manifestaron o vieron las manifestaciones. ¿Por qué? ¿Cuál habrá sido? ¿Qué creyeron ustedes, por ejemplo, cuando marchaban o cuando conversaron con gente que marchaba o cuando veían los diarios, veían la prensa? ¿Cuál era el fundamento para movilizarse? Una Ahora no, suma de Marcela. cosas. ¿Cómo? No, es que fue una suma de cosas, porque claro, lo del metro es como simbólico, digamos que es como un punto de partida, qué sé yo, la gota que rebasa el vaso, pero el sistema en sí es muy represivo y desequilibrado para los extremos, entonces es como una bomba que en algún momento iba a explotar, y yo encuentro que ahora con lo que ha pasado, la inflación y todo se ha acrecentado porque está todo un poco tapado con los bonos, las ayudas fiscales, pero cuando eso deje de llegar hay mucha gente que ya no tiene trabajo, no podía solventar su vida antes, y ahora, con todo que Menos. está un 30% por lo menos más caro que antes, va a estar las cosas. Sí. ¿Y iba a decir algo también, Branco? O sea, sí, en general, la desigualdad social, Desigualdad social. costo de la calidad de vida, o sea, el costo de la vida, la calidad de vida,
todo eso. O sea, había harta inconformidad, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque lo que analizan después, o lo que se está analizando de la teoría económica, es que, claro, nosotros vamos perdiendo fe a estos parámetros que nosotros estamos revisando ahora, que de manera concreta y en la forma que lo estudia la teoría económica, valen y son reales, pero uno va viendo cómo producen disconformidad. Porque como nosotros no nos preocupamos y lo vemos desde el individuo y no lo vemos desde el colectivo, producen disconformidad a largo plazo. Disconformidad que se va acumulando y, sí, vamos recordando a Pareto, que era lo que nosotros estudiamos cuando veíamos Pareto en el derecho. Pareto nos decía que la creación de la norma siempre tenía como un fundamento subjetivo, ¿no? Que nosotros siempre lo veíamos de carácter objetivo, que es la norma que construye que está ejerciendo el poder en un determinado momento, ¿no? Eso es lo que revisábamos en clases anteriores. Y que muchas veces eso va a significar que algunas normas quizá la gran mayoría de las personas no va a estar de acuerdo y por tanto, para nosotros tratar de obtener esa aprobación, aplicábamos fuerza. Y ahí hablamos de la policía, la fuerza contra las marchas, la fuerza contra la gran movilización, pero que si nosotros lo vemos a la larga, la disconformidad continúa cuando el modelo no cambia. Y eso quizá fue la razón por la que se produjo un estallido de las proporciones que nosotros vimos en el 2019 y que, como bien dice Marcela, con todo lo que ha ocurrido, finalmente hemos tenido, porque aparte sumemos el COVID, todas las cosas que han ocurrido, han significado mayor como castigo a la población nacional e internacional y eventualmente cuando se acaben las ayudas del Estado, que eventualmente se van a acabar, vamos a ver aún mayor una situación más compleja de la que nos encontramos actualmente. Si además sumamos lo que está ocurriendo con las AFP, que si ahora se está tratando de obtener un cuarto de retiro, hasta ahora por lo menos se está viendo un poco difícil en cuanto a la tramitación del cuarto retiro, por lo que es el cuestionamiento a las AFP. Y ustedes probablemente, porque algo que nosotros no sabíamos, si nosotros cuestionamos a la AFP, se produce todo un problema para la banca que utiliza los dineros de la AFP, que son nuestros fondos, ¿no? Entonces ahí es donde se produce toda una discusión y toda una explosión que tiene que ver con eso que estamos conversando ahora. Porque esto que me decía Adam Smith, de que todos nosotros perseguimos nuestros intereses individuales racionalmente, nosotros podemos primero pensar si esto puede ser cierto, nosotros actuamos individualmente, pero no somos siempre racionales. O incluso, como vamos a ver más adelante en el texto, incluso cuando somos racionales en nuestras decisiones, esas decisiones racionales que nosotros tomamos solamente con nuestro propio interés no tienen ese fin del bienestar social que nos decía Adam Smith podía ocurrir. Puede que nosotros tomemos decisiones racionales pensando en nuestro propio interés que no tengan ningún beneficio social. Eso ha sido la realidad. Y por eso que está esa discusión o ese debate sobre si nosotros verdaderamente nos encontramos o es efectivo lo que nos dice Adam Smith o si en realidad ya no está funcionando tanto cuando nosotros lo vemos aplicado en la realidad, cuando lo sacamos de los teoremas y lo sacamos de esto, de la forma en que nosotros lo estudiamos en el análisis económico del derecho. Cuando lo sacamos que se producen estos debates y sobre todo en este último tiempo vamos viendo ciertas discusiones finalmente lo que ocurre cuando la gente se moviliza en las calles es esa discusión sobre el contrato social. Estamos disconformes, no estamos conformes ya con este contrato inicial y consideramos que estos derechos que nosotros teníamos naturalmente ya no se encuentran respetados. Y por tanto, cuestionamos al Estado, incluso desde el punto de vista de los liberales. Y es aquí donde me habla este texto, me dice esta fe en la mano invisible que se ha perdido un poquito, y me dice que la economía del mercado se basa en un conjunto de supuestos y valores, que es lo que nosotros hemos revisado en clases. La idea quizá más importante es que la racionalidad y el egoísmo del individuo conducen a un resultado no previsto o intencionado para el individuo, que es lo que conversábamos hace un rato, que es esta eficiencia social, bienestar social. De ahí se infiere, y este autor dice que cree que es incorrecto inferir esto, que el modo de organizar el mundo de la economía es que los propios individuos decidan un mercado competitivo. Los individuos conocen perfectamente cuáles son sus intereses y sus preferencias y el individualismo sería este valor sustancial. Este autor tiene una postura crítica con respecto a esta idea en cuanto nos empieza como a dar algunas discusiones sobre esta idea del individualismo y es aquí cuando menciona a Locke. Dice que es muy importante hablar de Locke. A ustedes probablemente se lo mencionaron dentro de Introducción al Derecho, dentro de quizá de las primeras, como los primeros ramos que tuvieron en primer año o en segundo año. Y Locke hace una acotación sumamente importante sobre esta idea de la importancia del individualismo. Y dice, la sociedad, según Locke, constituye un agregado de individuos que ya tienen unos derechos innatos que nadie puede violar y que son inalienables.
Esto veámoslo incluso en lo que es el respeto a los derechos humanos. Quizá algo que Locke no se podría haber presentado, pero sí quizá lo veía como un derecho innato al hecho de ser persona humana. El hombre en el estado de la naturaleza tiene estos derechos. ¿Cuáles son estos derechos para Locke? La vida, la integridad física, la libertad y la propiedad. Dentro del concepto de la vida, la integridad física, nosotros podríamos incluir incluso los derechos humanos, ¿no? Son derechos que tienen, que ninguna mayoría ni ningún bien colectivo pueden vencer, nos dice Locke. Desde el punto de vista del interés individual, del individuo, de la libertad, estos valores no pueden jamás afectarse por los intereses del colectivo. Son triunfos que tienen individuos frente al Estado y frente a los demás hombres. Lo vemos desde el punto de vista de los liberales. La vida en el estado de la naturaleza, sin embargo, argumenta Locke, es insegura porque no existe forma de garantizar estos derechos naturales. En el estado de naturaleza no existe una jurisdicción superior a las partes que tenga como objetivo castigar a aquellos que atenten contra estos derechos que nosotros naturalmente tenemos. La vida en sociedad, este pacto social, se justifica para garantizar mejor estos derechos naturales. El Estado solo tiene sentido, y todo desde el punto de vista de Locke, para convertir estos derechos que nosotros tenemos naturalmente en derechos jurídicos, es decir, en las normas, que nosotros tengamos toda una institucionalidad que garantice este ejercicio que nosotros hacemos de estos derechos naturales y que podamos hacerlo valer frente a los terceros. El Estado es el garante de los derechos, pero nada más. Esto desde el punto de vista de los liberales. En el caso de que el Estado atente contra alguno de estos derechos naturales del ciudadano, este puede volver al estado de naturaleza rebelándose contra el gobierno que no cumple con sus deberes. Es decir, cuando se produce entonces, y aquí estoy diciéndolo yo, se produce toda esta discusión con respecto al estallido social y cuando uno se pregunta cuál es la validez o cuál es la razón por lo que la gente atenta contra la propiedad, se manifiesta violentamente en las calles, incluso desde el punto de vista de un liberal se entiende cuando existe disconformidad de cómo el Estado está actuando con respecto a las movilizaciones o cómo está actuando con respecto a consagrar estos derechos de la naturaleza. O sea, también es una crisis de legitimidad del Estado, lo que se produce acá en Chile en particular en el 2019. En general, ¿no? Eso es lo que considero yo, y lo voy analizando desde el punto de vista de lo que estamos revisando desde el punto de vista liberal. Y por lo mismo me llama la atención cuando se producen críticas de los que se dicen liberales, que parece que no recuerdan estos argumentos de sus propias bases sobre que sí existe la posibilidad de que uno se rebele contra el Estado o se rebele contra la autoridad cuando no se garantizan estos derechos que se consideran que todos tenemos esencialmente. Un ejemplo que se da, y que es algo que también se analiza desde el derecho, el análisis económico del derecho, y que tiene que ver con la garantía de la propiedad, que de hecho yo hacía un caso sobre esta idea en clase, de cuando uno habla de las bases del análisis económico del derecho, las bases de los sistemas jurídicos, viéndolo desde el punto de vista liberal, uno de los puntos esenciales a consagrar, como bien me decía Juan Luis, era el garantizar la propiedad. Pero cuando nosotros hablamos de la garantía de la propiedad, y la propiedad viéndolo desde el punto de vista del análisis económico del derecho, se refiere no solamente que yo cree la normativa que garantiza la propiedad, como en nuestro caso que lo vemos consagrado en la misma Constitución de la República como protección a la propiedad y el marco jurídico que nosotros tenemos de protección a la propiedad en Chile, finalmente de derecho privado en un principio y eventualmente si hablamos de transgresión a la propiedad podemos llegar incluso a una protección de carácter penal de la propiedad. Esta garantía es fundamental que esté consagrada jurídicamente, que nosotros tengamos un marco normativo que lo consagre fuertemente la protección de la propiedad, pero a la vez que nosotros establezcamos sanciones y un procedimiento efectivo mediante el cual nosotros podamos exigir el respeto a la propiedad. ¿Se recuerdan cómo define el Código Civil el derecho de dominio, también conocido como propiedad, o los derechos reales? ¿Se recuerdan cómo se definen los derechos reales en nuestro Código Civil? 577 creo que es el Código Civil. ¿Derechos reales? Aquellos Sí, que se derechos tienen reales sobre una cosa determinada sin respecto a otra persona, algo así. Sí, sin respecto a determinada persona, estos serían los reales. Y el de propiedad o dominio, 582. ¿Cómo No se me acuerdo de define la la definición. propiedad? Pero sí de las facultades que otorga.
Eso, si no se acuerdan de la definición, ¿cuáles son las facultades que nosotros reconocemos a este derecho real, especial, que es el de dominio? Uso, goce y disposición. Uso, goce y disposición de una cosa determinada, ¿no? Ya, y cuando nosotros estudiábamos derechos reales, cuando ustedes probablemente lo estudiaron, y que existe mucha discusión que se deriva incluso desde el mismo código que nosotros copiamos, que es el código francés, el Codex, sobre que se habla que cuando hablamos de los derechos y obligaciones, nosotros hablamos que podemos exigirlos de determinada persona, ¿no? La persona con la cual nosotros firmamos un determinado contrato o generamos una determinada obligación. Pero cuando hablamos de los derechos reales, ¿se produce una relación de persona o hay una relación con la cosa? Relación con la cosa. Pero existe una discusión, porque desde el punto de vista del derecho civil, en general del derecho privado, se dice que nosotros como individuos no podemos tener una relación con una cosa, es decir, yo ejerzo mi derecho de dominio sobre este teléfono, no significa que yo tenga una relación con este teléfono, me refiero de carácter de propiedad, ¿no? Sino que ¿dónde se produce la relación? Porque sí existe, ¿no? Que se da entre personas. ¿No lo recuerdan? Yo creo que lo recuerdan, quizás no. Que se respete el derecho de dominio por sobre la cosa. Que se Que nadie respete, como lo prive de su cosa. nadie lo prive. Juan, Que estamos todos obligados a respetar el derecho que usted tiene sobre esa cosa. sobre esta cosa. Y esto tiene que ver, y es una aplicación directa de lo que nosotros estamos revisando ahora cuando revisamos este principio de la teoría económica. Es decir, cuando hablamos de los derechos reales, cuando hablamos de la propiedad, que es tan importante para el análisis económico del derecho y para la teoría económica y para todo nuestro sistema, es decir, jurídico y político, la propiedad es tan importante por ese hecho, porque incluso cuando hablamos del derecho de propiedad, como las cosas, nosotros no nos relacionamos con las cosas, tiene que ver que el resto de la sociedad tiene que respetar este legítimo ejercicio que yo hago del derecho de propiedad. Y para ello la ley me faculta, me da una serie de sanciones para el caso de quien transgreda la propiedad y eventualmente a mí me da una serie de herramientas jurídicas para yo hacer valer mis derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estos derechos naturales, porque el derecho de propiedad para los liberales, que es lo que nosotros estamos revisando ahora, es de aquellos derechos que nosotros tenemos naturalmente. Y es una de las razones por las cuales se genera el contrato social. Se genera, ¿por qué? Porque yo quiero tener algo más grande de que los derechos que yo tengo naturalmente y que me los reconoce y los consagra este Estado. Entonces, se consagra, ¿por qué? Por esta protección a este derecho de propiedad y a estos otros derechos de la naturaleza, que yo incorporo los derechos humanos dentro, porque para Locke quizás no podría haber estado presente la idea de los derechos humanos, porque recuerden que los derechos humanos, o la concepción de la protección y garantía de los derechos humanos es relativamente nueva en el derecho, por eso es que no lo menciono, pero en cuanto habla de la integridad física y psíquica, entonces nosotros podríamos también incorporar dentro de esta noción a los derechos humanos. Entonces, por eso es que es tan importante esta noción o lo que nosotros vamos revisando de este derecho de propiedad o por qué es tan importante dentro del punto de vista de los liberales. Porque este derecho de propiedad, entonces, es la razón por la cual se genera este contrato social. Y el respeto a todos los derechos que naturalmente tenemos todas las personas dentro de lo que me dice Locke y lo que me dicen los diversos autores liberales. ¿Tienen alguna duda dentro de lo que hemos revisado hasta este punto? ¿No, profe? No, profe. Ya. Entonces ahora vamos a tener una pausa de 15 minutos y empezamos la segunda hora. Ya, profe. Ya, nos vemos en un ratito. Nos vemos, profe. Ya. Chao.